Incendio, muerte y misterio en Florencio Varela. Encontraron muerto a un jubilado. Bomberos y policía científica trabajan en el lugar. En vivo, en directo, está Cristian Eche. Cristian, te vemos, te escuchamos, dale. Hola, Cris. Así es, Marcos, Rochi, muy buenas noches a todo el equipo. Lamentablemente así es, estamos en Varela, sobre la calle Martín Fierro. Un hombre de 68 años fue hallado en su vivienda sin vida luego de un feroz incendio. Un incendio que los comentaban los vecinos detrás de cámara, que había comenzado con unos chispazos justamente arriba del poste. Comienza el fuego a descender por la puerta y el techo, y el hombre, que era policía retirado, quien tenía problemas de movilidad, no pudo salir de la casa. Fue encontrado justamente por el personal de bomberos, que apaga el fuego e ingresó. Lamentablemente no se pudo hacer nada, es tristeza total, y todo el respeto, por supuesto, a la familia que hace un momento se acaba de acercar al lugar. Eche, recién hablabas de unos chispazos, Sí. de una situación que ya está confirmada, si es chispazos que vienen de un poste de luz, de algún elemento de adentro, de arriba de la casa. Esa es la parte que no me quedó claro, amigo. Si pudo haber sido intencional. Claro. Bueno, claramente está toda la etapa de investigación, Fede, Claro. pero lo que nos comentaban los vecinos, que la situación que ellos observaron es que del poste de luz empezó a haber chispazos. Justamente ya había habido un problema de electricidad en la zona, nos habían comentado los vecinos, había un problema con las fases, y el fuego empezó a agarrar justamente la parte del techo. La casa tiene peligro de derrumbe, es una casa de ladrillo a la vista. El hombre tenía 68 años y fue hallado en la cama, no pudo moverse. Los vecinos nos relataron, por supuesto con mucho miedo, cómo se escuchaba el hombre pedir auxilio, ¿no? No pudieron hacer nada porque el fuego era tanto que no podían hacer apertura de la puerta. Tremendo, Eche. Tremendo. Pero ¿dónde se inicia el fuego? Eso tampoco lo logré entender en mi mente en la previa, en la reunión de producción. Sobre todo porque algunos vecinos nos escribieron para preguntarnos o para instalar la duda de si esto había sido o no intencional, Que por como su te situación de comentaba policía. antes. A modo de venganza, no lo Puede sé. ser, A ver, esto se tiene que investigar. Imagino que ahora lo principal era evacuar a los vecinos linderos, controlar el fuego, pero la duda está. A ver si hay una averiguación de causales de muerte. Está la Fiscalía trabajando en el lugar. Se hicieron todas las pericias en el domicilio, todas las pericias eléctricas también de parte de los bomberos de la policía. Pero sí, Rochi, por supuesto que hay una investigación. Lo que nos dicen es que era un hombre mayor de 68 años que vivía solo con sus mascotas, que su familia se ubicaba en otra localidad, pero él era un hombre solo que vivía con sus dos perros, que lograron salir. Se habría desempeñado como jefe de la DI de San Fernando, cuando justamente oficiaba de policía, y habría tenido una lesión. Esto lo dijo Cristian, el propio Cristian lo dijo. No, pero es un Había cargo una muy lesión, alto. Estaba postrado en una cama. Así fue encontrado por personal de bomberos, que incluso con los pedidos de auxilio de los vecinos y propios de él, que había gritado previamente a la llegada de los bomberos, no pudieron acceder a la vivienda en primera instancia por la altura de las llamas. Les era imposible ingresar. Cuando lo hicieron, ya el hombre estaba sin vida. Fabi, ¿puede ser que marquen una casa por un tema de una venganza y un cargo tan importante lo que tiene en relación con la policía bonaerense? Y mayormente, No todo el mundo sabe en dónde algún ve momento el sale el que jefe. está preso, ¿no? Y va a buscar venganza. Ah. Porque sabe quién fue que lo metió preso. Y hay que investigar bien, profundamente esto. Hay que ver si este hombre anteriormente no hizo una denuncia, que alguien lo venía siguiendo, amenazando. Eso es Pero importante. Claro, es raro, Sí, es si muy recibió raro. algún llamado, algún Claro. mensaje. El Es tema que nadie sabe dónde vive el probablemente- jefe. Ahí esto me sorprende el dato. Son datos que no trascienden. Es más, cuando nosotros nos llegan información de partes policiales que la policía está metida en sus casas, los mismos policías te dicen, che, no digas ni el nombre ni el apellido del policía para cuidar a la Para familia. resguardarlos, claro, exacto. Eche, ¿a qué nivel o en qué nivel de destrucción encontraron la casa, las pertenencias? ¿Se pudo salvar algo? Las imágenes del fuego eran impresionantes, claro. Total, Rochi. Destrucción total. Total, impresionante. Ahí los vecinos mismos nos mandaron imágenes de cómo el fuego empezó en la casa, cómo inició y empezó a propagarse de una manera tal que no podían ingresar para sacarlo. Empezó por
La puerta frontal tiene 2 entradas y esta es la entrada principal, la otra está bloqueada y no pudo hacer nada el hombre, no pudo salir, no pudo moverse de la cama porque él tenía un problema de movilidad, pero una situación desesperante porque los mismos vecinos nos decían que escuchaban los gritos del hombre pidiendo auxilio. Y los ladridos de los realmente perros. Che, momento de desesperación, chicos. triste, claro, tal cual, la palabra que utilizás es perfecta. La desesperación total. Me comentaba una vecina que se escuchaban los ruidos o los ladridos de los perros desesperados, intentando dar aviso de lo que estaba ocurriendo. Perritos que lograron escapar, pero que intentaron de alguna forma avisar lo que estaba sucediendo porque el hombre mayor no podía moverse de su cama, no pudo salir. Estaba postrado. Claro, estaba postrado. El tema, claro, hay que preguntarnos si esto fue intencional o no. Hay que preguntarnos dónde comienza el fuego, sobre todo porque yo pensaba 20, 25 grados, calefacción prendida, algún tema con la estufa. Solemos contar estas historias en pleno invierno. Igual Eche decía que... Lo del poste de luz. Del poste de luz. De haber bajado algo por ahí. Problemas eléctricos. Recalentó de una fase. algo, ¿no? La empresa los debería vecinos- Mira, una fase, dijo. Sí, Eche, dale. Brindar un Sí, los informe. vecinos justamente de enfrente me dijeron que había problemas con una fase, empezaron a observar los chispazos y ahí empezó a hacer explosión. Los vecinos escuchaban las explosiones, lo que nos dicen es que el hombre de 68 años, muy querido por el barrio, muy querido por el barrio, los vecinos lo iban a visitar muy a menudo, pero en esta oportunidad no se pudo hacer nada, fue rapidísimo este chispazo que provocó el incendio y explosiones en la vivienda que estamos observando. Tiene peligro de derrumbe, ahí vemos justamente las cintas de peligro colocadas para que los propios vecinos no pasen por el lugar, un lugar que, como decía antes, no tiene peligro de derrumbe, Claro. y que los bomberos de la policía ya Eche. realizaron todas las pericias y hace un ratito nomás, chicos, retiraron el óbito. Vos sabés que eso tal vez no haya sido el tema de la fase, sino que pudo haber sido un corto grande dentro de la casa. Todavía no está claro, me lo acaban y, de, y me lo que acaban de informar. saltó la No está línea claro. justamente. No, Ahora, no está claro. está Igualmente, claro. Sí. a ver, que de un lugar así baje lo La que dice tensión. Marco, que se complique y eso genera un incendio, es un problemón. Sí, claro, Para podría haber absolutamente sido, todo. por eso podría haber sido una tragedia para todos los vecinos. Estamos hablando claramente de una tragedia. Hay un estamos hombre hablando que perdió de una instalación muy precaria. su vida. Sí, eso es cierto. Eche, es importante también que nos cuente si se acercó a algún familiar con el correr de las horas, con el correr de los minutos. Sabemos que vivía solo este hombre, pero ¿pudo alguien reconocer el cuerpo, acercarse al lugar, charlar con vos tal Sí, vez? sí, vimos, por supuesto que nosotros tomamos una distancia adecuada, llegaron algunos familiares con vecinos, bueno, abrazándose, otros familiares nos dicen que fueron para la zona de la morgue donde fue Claro, trasladado pobre el hombre. óbito, pero claramente momentos de dolor, porque era un vecino querido, porque él se había desempeñado, como bien marcaba Mati, en la DDI de Vicente López, de San Fernando, había tenido un problema, lo que nos dicen es que había tenido un enfrentamiento, por eso tenía problemas de Durante un movilidad, no podía allanamiento en moverse, y 2014. por eso... Claro, por Había eso él queda protagonizado apartado un de las enfrentamiento fuerzas. en un allanamiento, perdón, Cris, en 2014, trabajó en las fuerzas hasta 2020, pero esos últimos 6 años se desempeñaba en forma administrativa porque estaba en silla de ruedas. ¿Ahí qué nos está mostrando, Cristian querido? Estamos viendo como la Bueno, ahí viga, estamos la viga observando principal de la casa. justamente, claro, ahí es lo que justamente marcábamos Vivía con el solo. peligro de derrumbe y la casa. Sí. Ah, Pero sí, vivía detrás de solo. la casa vivía la hija. Mirá. Había una casa, todo un terreno, Claro. Lindero. la parte trasera del terreno, del predio, como fíjate quieran algo. llamarla, vivía la hija de 22 años. Muy joven. De 32 años, perdón. También. Había charlado con el padre en la mañana de hoy. ¡Ay, pobre! Siempre estaba ahí cerca por algún tipo de asistencia que necesitara el hombre, que justamente también estaba postrado en la Es cama. interesante saber, Mati, hasta dónde puede llegar, ¿no? Me ha tocado, por un tema personal, ver a un bombero laburar después de un incendio cuando todo está apagado. Sí. Con la velocidad y con el oficio que te dicen por dónde arrancó el fuego, yo nunca lo había visto. Personalmente dijo, ahí. No entendía, Sí, o sea, es hay un una segundo. pared toda negra. La Es porque precisión. hay una lógica. La precisión, todo. y ellos tienen como una Claro. lógica. Sería muy interesante empezar a saber qué pasó Claro, realmente. ¿dónde se inicia? ¿Dónde se inicia? ¿Y Porque- por qué no le dan tiempo, no le da tiempo a salir ¿Por qué? o a ser salvaguardado por los mismos vecinos o por la hija? Te iba a preguntar eso, Mati, si la hija estaba en el momento. ¿Por qué arrancó tan rápido? Al parecer, de acuerdo al relato que recibo, no se encontraba en el lugar. Tal vez estaba Por trabajando. lo menos no hace claro. mención a eso.
los hijos también son policías. Claro. Y el hombre estaba postrado en una cama desde 2020. Es decir, que cuando hay termina, una- justamente sí. termina su desempeño ya administrativo en la policía porque ni siquiera en silla de ruedas podía permanecer y la propia hija detalló al personal que intervenía en la escena ahora que el padre pasaba la mayoría de las horas del día postrado en una cama. Vos sabés que, Fede, es muy impresionante, pero hay una lógica en el fuego de cómo se comporta, qué agarra, cómo lo agarra, en qué tiempo, qué material agarra para prenderse fuego. Es una lógica. Tenemos un compañero acá, Kikín, que es justamente bomberos, que cuando llega a un lugar enseguida te dice Sí. cuál fue el foco. A ver, me dicen que el hombre era fumador. Ah, y que ojo solía eso, fumar en la cama. Bueno, Es esto, otro de las, pudo haber de los- bueno, esto es lo que claro. de las hipótesis que... Sabemos que los colchones, las sábanas... Cuando hablaba de súper algo personalmente fue lo que pasó a un inflamable. familiar, Perdón, a un familiar que zafó porque por Dios prender es un grande. cigarrillo en la cama. Sí, Un le pasó colchón. eso y el policía, el Sí. bombero entró y dijo, fumando, ¿no? Mira. Ni lo charló. Tendría sentido en ese caso, Eche, sobre todo porque justamente no logra salir, no logra ni siquiera Capaz que cruzar dormido. la puerta. Claro, pienso por qué los vecinos no pudieron acercarse. De todas formas, cuando la llamarada es tan exponencial, claramente es muy peligroso. Los bomberos, por lo que entiendo, llegaron rápido, pero la casa ya estaba completamente consumida por el fuego. Terrible, chicos. Lo que nos dicen es que los primeros que llegaron fueron los agentes del comando de patrulla, de la comisaría 2, de acá de Varela, que llegaron acá hasta la vivienda y que de ahí se dio aviso a que era un incendio. De ahí llegan los bomberos, que bueno, lo que nos decías vos justamente, llegaron bastante rápido. Y ahí encontraron, bueno, a Eduardo Herrera, de 68 años, general hombre, atrapado en el incendio dentro de la habitación, postrado en una cama, ¿no? El personal de bomberos trabajó en el lugar, constató la muerte y le dio intervención a la Fiscalía número 6 a cargo de la doctora Colque, quien, bueno, dispuso las diligencias habituales, como es el levantamiento de rastro, como son las pericias, lo que es la parte eléctrica de la vivienda y todo lo que es testigos oculares o gente que haya visto algo momentos previos al Claro, incendio. Bueno, claro. todo eso lo está haciendo la Fiscalía número 6 a cargo de la doctora Colque, pero bueno, un momento, la verdad, terrible, donde el humo y el fuego... Qué desesperación, tuvieron ¿no? que ser, Sí. Hablemos ya desde, saquémonos Terrible. el lado informativo, ya hemos dado mucha información. Qué desesperación. Horrible. Pobre tipo, en la cama, que vamos a poner hipotético caso, que un colchón, una frazada, cualquier cosa haya agarrado rápido. Es que Sí, los colchones prende muy de rápido. espuma, los colchones de espuma, Agarran. los viejos colchones Sí. de espuma, agarran enseguida. Y que además no se haya podido mover, que las llamas, la altura de las llamas no dejaron entrar a los bomberos. no, Olvídate. Testigos horrible. oculares hay, eso seguro, Tenemos el- certero, porque nos escribieron Sí. un montón de vecinos Ah, a lo largo de Kevin la estuvo tarde. hablando mucho. Claro, en los primeros minutos Sí, cuando nos y enteramos mandaron de esta videos noticia, también. Sí, los videos son terribles. Eche, y sobre todo estaban todos preocupados, se escuchaban los gritos de auxilio, pidiendo ayuda para que alguien se anime a entrar. Claramente era muy difícil ese ingreso. Pero un hombre muy querido y muy reconocido en el barrio. Todos sabían que vivía con su perrito, con sus dos perritos. Uno de ellos incluso también tenía pérdida en la visión, muy viejito. Pobrecito. Los dos perros Chiquitito. lograron salir, sobre todo por lo que entiendo, se metieron por un caminito trasero para poder salvaguardarse de todas esas llamas. Me están diciendo que uno de los policías del comando, de los primeros policías del comando que llega al lugar, era el propio nieto. Oh, Ah, no. terrible. No, tremendo. Fabián quería aportar Qué algo. doloroso. Sí, yo participé en varios incendios, porque Sí. casi siempre llega la policía primero, gendarmería primero antes que los bomberos. Y es terrible ver cómo se prenden fuego dentro y están encerrados. Pero mayormente los primeros que mueren es por el humo. Claro. Se asfixian por los colchones. Son los primeros que mueren, se intoxican primero y después los que quedan quemados. Pero casi siempre mueren primero por asfixias. Claro, Es claro. terrible. terrible, es terrible. Terrible. Sí. Dale, Eche. Claro, lo que me dicen, chicos, es que cuando llegan los bomberos, justamente llega la hija de Eduardo. Y la hija es la que le dice a los bomberos que estaba su padre dentro de la habitación. Cuando los bomberos quisieron ingresar era imposible por la cantidad de humo y de fuego que había en el interior de la vivienda. Tuvieron que empezar a apagarlo de afuera para luego entrar y bueno, cuando entraron ya era demasiado tarde, lamentablemente. Qué fuerte. ¿Y ahora queda algún vecino, Eche, de las casas linderas? Yo no sé si tuvieron que ser evacuados también, si no fue necesario, sobre todo para A entender veces cuál es todo el clima tema de las ahora. paredes complica por Exacto, la temperatura la medianera. y te hace
hacen irte de tu casa. Por lo menos por unas horas, entonces. Claro. Sí, sí. Vemos que quedaron algunos familiares, pero por lo menos en lo que es la vivienda que está al lado, del lado derecho, no vemos movimiento. Parece que la gente ahí se habría alejado porque también están viendo el tema de la electricidad, por eso llamaron a la empresa de electricidad. Pero esto hace un ratito y la casa al lado tiene energía normal y no, por lo que vemos, si bien está lindero, la casa tiene peligro de derrumbe, ¿no? Así que van a tener que trabajar acá también porque es peligrosa la casa, como estábamos mostrando recién, que mostraba Pablo. Tiene socavado bastantes partes de las paredes, bastante parte de la estructura. La vivienda tiene peligro de derrumbe, ¿no? Por eso la cinta de peligro está colocada en ese lugar porque es donde es mayor la probabilidad que se derrumbe. Eche, ahí volvemos con toda la información.